Oye, ¿tú el estómago lo tenías mal allí? No, yo nunca he tenido estómago. ¿No has tenido problemas? La proposta d'aquest film és un intent d'aproximació a la problemàtica específica del pres polític. Aquesta trobada d'expresos polítics va tindre lloc a l'any 1974 en Catalunya. En l'elaboració del film van intervindre tots els participants, tant el que fa respecte a la temàtica com a la mateixa estratègia d'abordar aquest caràcter específic del subjecte sotmès a la pèrdua de llibertat. Per raons òbvies, no es poden donar noms concrets de persones tant en relació a l'equip tècnic com en els mateixos protagonistes del film. Donaré informació concreta de cada un dels participants com a expresos polítics en relació a les seves característiques personals. El més jove va ser detingut el novembre del 62. Durant 19 dies va estar interrogat en mans de la Brigada Política Social. Va estar condemnat a 30 anys per un tribunal militar amb una petició de pena de mort. De fet, va complir 10 anys de presó repartits a Barcelona, Logroño, Burgos, Madrid, Jaén i Saragossa. Una altra detenció en el gener del 61, un enllaç sindical de Renfe, acusat de pertànyer a comissions obreres, va complir 7 anys de presó. La detinguda Santiago de Compostela, acusada d'associació il·legal i propaganda il·legal, va complir 2 anys i mig de presó a Alcalá de Henares. El que acumula més anys són 25 anys de presó completa, distribuït per totes les presons i en mans de tribunals militars. I finalment, detingut a l'any 66, va complir 8 anys després de 20 dies en mans de la Brigada Política Social, torturat i amb interrogatoris intermitents de 2 hores. Entre les 5 persones han complert un total de condemna superior als 50 anys de presó efectiva. Vamos a ir esto ahora, hemos grabado antes. A ver si somos capaces. Un poco para intentar hacer una síntesis y luego a la cena mirar los aspectos que más nos interesan. ¿Estás pensando en la cena? Sí, a la cena o la comida, claro. Subiremos más el volumen. Bueno, ¿quieres conectarlo? Yo a mí la experiencia que yo he sacado de las comunas es que indiscutiblemente hay una cosa, y cuando una comuna marcha más, políticamente se marcha también más. Y para que una comuna marche bien, tenemos que ser un poco de realistas, y es que si no marcha bien es por la falta de honradez de la mayoría de los componentes de la comunidad. O porque está mal concebida. Bueno, pero aparte de eso, porque hay una cosa, si por ejemplo la comuna se hace en asamblea y la comuna marcha según los acuerdos tomados por mayoría, la comuna es muy difícil que marche más. En una comuna lo que no puedes hacer es abstracción, ignorar que hay intereses particulares, intereses honestos, intereses que hay que respetar. Tenían tenía posibilidad, todo, de aportar a la comuna el presupuesto mensual que se venía gastando. Eso lo sabes tú lo mismo que yo, porque yo eso es lo que he tenido. Yo iba mirando las hojas y yo decía, bueno, esta hoja no le puedo sacar, pues no le saco. Ahora, había hojas que yo sabía que no tenía dinero porque el tío era un buitre, porque el tío vivía de la solidaridad de los demás, y que lo que le daban en su casa, para que lo mandaran para acá también se quedaba con él. Lo que pasa
en parte es que el preso político, o sea, y no el preso político, el preso en general, primordialmente es un individuo. Y un individuo que está solo, y un individuo que está en una situación difícil y que tiene que resolverse la vida, intenta deteriorarse, etcétera, etcétera. Cuando llegaron a Jaén, la caída aquella de los 50 o 60 jienenses, campesinos de Linares, de todos aquellos pueblos, aquella gente no tenía absolutamente nada. Bueno, en aquellas condiciones, en aquellas condiciones se impone, ante todo, bueno, mira, aquí se prescinde de todo, se renuncia a todo y lo primero es solidaridad con estos 60 hombres que no tienen absolutamente nada. Pero eso es muy provisional, porque ya al cabo de 2 meses quedaban 4. Bueno, cumplir condena en los penales, hay unos periodos largos, la gente va recibiendo poco, mucho, algo se va recibiendo, hay un fondo. Entonces, por mi experiencia, lo mejor es, se constituyen pequeñas comunas, pues, mira, por afinidad de origen, los asturianos, los catalanes, los madrileños, por afinidad de amistad, los amigos, ¿por qué? Pues mira, tú puedes pues en fin, juntar a la gente pues por afinidad política, por afinidad ideológica, pero a la hora de comer y a la hora de pasarse la boca, la gente quiere al amigo, y el amigo no lo escoges políticamente, el amigo lo escoge uno, y nada más, no se lo puedes escoger. Yo no estoy en contra de esa forma en determinado momento. La considero por eso la forma más extrema, porque creo que en las prisiones se puede recurrir. Vamos a ver. Tú dices que la huelga de hambre es una forma extrema de lucha. Pero vamos a ver, ¿una forma extrema de lucha en qué sentido? Porque vamos, si por forma extrema de lucha entendemos aquella que es a la última a la que podemos recurrir para hacer daño al enemigo, porque se trata de una lucha, no se trata de otra cosa. Yo me pregunto si la huelga de hambre efectivamente hace daño al enemigo o no le hace daño. O a quien hace daño es a nosotros mismos, que somos los que lo hacemos. Pues claro, tomar el centro, pegar fuego a la prisión, secuestrar al director, eso puede ser una forma ofensiva de lucha, puede ser una forma extrema, una forma muy dura de lucha, pero al enemigo le hace daño. A nosotros también, de rechazo después, porque es una lucha. Pero la huelga de hambre, tú haces la huelga de hambre, estás sin comer 10 días, te destrozas el organismo, y el enemigo, ¿qué le has hecho? Porque si el enemigo fuese un enemigo que es sensible a la pérdida de vidas humanas, yo diría, bien, de acuerdo, le haces daño, ¿no? Porque los derechos del hombre y el enemigo, pues esto le preocupa mucho, pero si al enemigo esto le tiene sin cuidado, la huelga de hambre es un negocio para nosotros redondo, pero al revés, es un negocio fatal. No le hacemos daño al enemigo, nos destrozamos a nosotros mismos y en definitiva no hemos conseguido nada. Bueno, yo en esto te diría que efectivamente hay una cierta implicación suicida en la huelga de hambre, pero que igualmente en el motín cuentas con ella, en cuanto que sabes que la posibilidad de reducción, en este caso tuya, es del 100%. Entonces, la implicación de la huelga de hambre como forma extrema es suicida, es cierto. Si no cuentas con apoyo de la calle, no tienes ninguna posibilidad. Pero es que el apoyo de la calle en las cárceles es una cosa muy aleatoria, es algo muy aleatorio. El apoyo de la calle tiene que estar muy bien organizado, tiene que ser un acontecimiento muy importante, como por ejemplo en el proceso de Burgos, incluso la calle desbordó por completo a las cárceles. Lo que hicimos en las cárceles fue nada comparado con lo que hizo la calle. Y si en definitiva se salvaron unos hombres durante el proceso de Burgos, fue debido a la lucha en la calle. Pero es que en este caso la calle es la que garantiza el triunfo. Pero date cuenta que cuando se recurre a la huelga de hambre es porque todas las otras posibilidades están agotadas. Entonces, en este sentido... Un momento, muchas huelgas de hambre no son un agotamiento, no suponen un agotamiento de las posibilidades, de otras posibilidades de lucha, sino que suponen una falta completa de imaginación, o suponen una cerrazón, o seguir una cosa que ha salido bien una vez, y ya, porque salió bien una vez, se continúa, y se repite, y se reitera, y se insiste en ella, y cada vez sale peor. Y muchas veces
antes que llegar a una huelga de hambre, que más que una acción extrema yo considero una acción desesperada más que una acción extrema, pienso que hay otras muchas acciones, hay otras muchas posibilidades que hay que agotar, que hay que esforzarse por encontrar soluciones, que muchas veces nos cerramos en que la huelga de hambre porque creemos que es lo que más daño va a hacer al enemigo, y no es verdad. Y no es verdad, porque el enemigo no es un demócrata sensible al hambre, sensible al sufrimiento y sensible a la pérdida de vidas humanas. El enemigo es sensible en todo caso al escándalo, o es sensible si no, como dices tú muy bien, si no orquestas muy bien la cosa de la calle, si la lucha en la calle no se produce, la huelga de hambre es nada. Mira, ahora, me permites un momento. Es que hay una cosa que quiero que quede clara. Yo cuando decía la forma más extrema, no quería decir la forma más elevada de lucha, porque efectivamente yo coincido en que la huelga del hambre es ya una forma desesperada en ese sentido, y que desde luego tiene su eficacia en determinados momentos cuando esa acción está respaldada por la calle, porque efectivamente, tú lo acabas de decir, cuando en la calle eso se populariza, ¿no? Naturalmente que se vibra, los presos están ahí muriéndose de hambre, haciendo una huelga y tal de protesta, etcétera, etcétera. Yo cuando hablaba de que no es la forma más elevada, sino la más extrema, es a la que, pienso yo, no se debe de recurrir más que cuando se han agotado todas las posibilidades o formas de lucha. Pero es que yo coincido en que en la prisión hay múltiples formas de lucha sin llegar a eso. Porque efectivamente yo he pasado por muchas huelgas de hambre y sé lo que eso significa para los presos. Pido la palabra porque también hay otro aspecto. La huelga de hambre no siempre va dirigida al enemigo. Si va dirigida al enemigo, entonces es una acción muchas de las veces inservible. Pero muchas veces la huelga del hambre va dirigida a la gente, al pueblo, a los demócratas, al pueblo en general, para darle cuenta de la situación desesperada en la que uno se encuentra, y que entonces si no hay solidaridad, si no hay apoyo, si no hay lucha, entonces ¿dónde estamos? Ahí estamos pudriéndonos, muriéndonos y tal y cual. Entonces sí que la huelga de hambre puede ser efectiva. Igual que los chinos dicen que se suicidan para demostrar cuando tienen un problema con el enemigo, pues demostrar que el enemigo es malo y tal y cual, ahí también hay una vertiente. Es decir, muchas veces la huelga de hambre es una acción necesaria, desesperada, brutal, lo que queráis, pero para demostrar que ocurre esto. Yo estoy de acuerdo. Hay veces en que esto es cierto. Yo estoy de acuerdo en una cosa. Muchas veces es un toque de atención a la situación desesperada, dando lugar a una acción que es también desesperada. Pero a mí lo que me interesaba recalcar es una cosa. Tú subrayabas otras formas de acción mucho más directa, más violenta, que atacabas al enemigo y que te parecía por eso más eficaces. Yo te digo, el motín, como la huelga de hambre, es una forma de impotencia en una situación desesperada. Entonces, para mí, en ese caso, la analogía es bastante clara. Y lo que estoy de acuerdo es que no se debe recurrir a ella, no solo ante reivindicaciones pequeñas, sino sin haber agotado antes todas las vías posibles de acción en la cárcel. Y por supuesto, hoy en las condiciones en que nos encontramos, la huelga del hambre es la menos indicada. Y lo que ha ocurrido es que se ha abusado y se sigue abusando todavía. Bueno, yo creo que en eso se tiene que ver cada cárcel con la correlación de fuerzas existentes dentro de una forma muy específica. Entonces no se puede decir hoy la huelga de hambre es una vía a la que no podemos recurrir. O sea, pienso que eso en el interior es la gente la que tiene que sopesar las probabilidades, el apoyo y la conmoción que pueden suscitar en la calle el toque de atención y la importancia de este toque de atención sobre esta situación. Y hay otro aspecto que también hay, y es que la prisión de la vanguardia y la cárcel. Y 12 camaradas fuimos a Atenas, pues 90. Oye, lo que podríamos volvernos a preguntar es si realmente no es un frente de lucha. Bueno, esta cuestión de la huelga de hambre lo que nos puede llevar es a formularnos otra cuestión que es clave para el preso político, que es saber si la cárcel es o no es un frente de lucha. Quizás sobre esto podríamos... Bueno, yo a este respecto pienso que la cárcel es un frente de lucha, sí, en efecto, pero ante todo lo es un frente de lucha para los que están en la calle. Es decir, que los que están en la calle, una de sus metas, uno de sus objetivos es sacar a los presos a la calle, sacarlos en libertad, conseguir
conseguir la amnistía o conseguir que salgan a la calle en las mejores condiciones posibles. Para los que están dentro, la cárcel es un sitio donde, dadas las condiciones en que nos encontramos, lo principal que se pone ante nosotros es resistir con dignidad, resistir en las mejores condiciones posibles, salir a la calle en las mejores condiciones posibles para reincorporarnos de nuevo a la lucha, pero difícilmente en la cárcel, para los presos políticos, la cárcel puede ser un frente de lucha equiparable a la lucha en el mundo obrero, a la lucha en el mundo estudiantil, en el mundo intelectual, a la lucha en otros campos. O sea, yo no creo que sea equiparable, que se pueda poner al mismo nivel la lucha en la calle o la lucha de los presos en la cárcel. Las condiciones de unos y otros son completamente distintas. Los presos en las cárceles estamos en el estómago del enemigo. Nosotros estamos rodeados, literal y materialmente rodeados. Estamos sujetos a un régimen especial. Estamos sujetos a un régimen de vigilancia extrema. Estamos rodeados por la Guardia Civil, que está en el recinto. Indudablemente, nosotros no podemos plantear la lucha igual que se plantea en la calle, igual que se plantea en una fábrica, o se plantea en una facultad, o se plantea en otro lado. No se puede plantear en los mismos términos y no se puede enfocar ni abordar de la misma manera. Hay que enfocarlo y abordarlo de otra manera. En primer lugar, resistir. Es decir, el enemigo, cuando nos mete en la cárcel, lo que quiere es hundirnos, pero primero políticamente, que salgamos de la cárcel secos políticamente, que cuando salgamos de la cárcel, de política nosotros nada, nos reincorporemos a la vida privada. Eso es lo que quiere el enemigo fundamentalmente cuando no nos quiere liquidar, pura y simplemente, que también lo hace. Bueno, yo estoy de acuerdo. La primera cuestión es que no se pueden establecer equiparaciones entre unos frentes de lucha y otros, pero precisamente teniendo en cuenta que lo más importante para el preso político es su reincorporación en la calle, en la continuidad de la lucha, esto no le lleva solo a una actitud de resistencia, porque se encuentra en unas condiciones materiales tan extremas que precisamente su propia sobrevivencia pasa dentro de una concepción de frente de lucha por obtener las mejores condiciones posibles que le permitan salir también en las mejores condiciones. Bueno, tú lo que quieres decir es que en la cárcel también hay que luchar. Bueno, claro, por supuesto, porque si no lucháramos en la cárcel nos reducirían a la más mínima expresión, nos reducirían a presos comunes. Hombre, por supuesto, pero no equiparable a la... No polemices porque si ¿Cómo que no? tampoco ¿Cómo que no? nos ajustamos. No, yo estoy de acuerdo que no se puede equiparar y que esa es una de las cuestiones que al entrar se tiene que tener muy claras. Ahora bien, esta postura de no rendirte, de no entregarte, pasa porque tengas una lucha continua por un mejoramiento de tus condiciones a todos los niveles. Bueno, pero eso quiere decir... Un segundo, Lola. Eso lo que quiere decir es que lo primero que hay que hacer en la cárcel es tomarle las medidas al sitio donde estás. Que no estás en una fábrica, que no estás en una facultad, que no estás en la calle, que estás en la cárcel, que la Guardia Civil está fuera. Si no le tomas las medidas a donde estás, entonces todo lo que hagas será un fracaso. Y muchas experiencias tenemos de eso, y desgraciadas. Lo que está claro es que la postura en la cárcel nuestra no puede ser una postura pasiva. Hombre, eso está claro. Por supuesto. Entonces, desde ese momento ya no es solo de resistencia, sino que ante los atropellos, ante las vejaciones, ante toda la serie, nosotros nos tenemos que plantear luchar contra eso. Ahora, adoptar las formas de lucha que corresponden a ese lugar, que no pueden ser las de la calle, estamos de acuerdo. De todas maneras, esto que estamos diciendo, en cierta manera, es yo a eso le llamo resistencia. No, en cierta manera, esto que estamos hablando es elemental. Tú lo llamas resistencia, pero ten en cuenta que hay cosas que tienen una cierta similitud. Por ejemplo, yo te podría poner ejemplos. Por ejemplo, en Burgos existían unos talleres penitenciarios y nosotros íbamos a trabajar a esos talleres penitenciarios para redimir, pero al mismo tiempo porque teníamos que ayudar a resolver el problema económico nuestro y el de nuestra familia. Pero como en tanto que obreros, en esos talleres nosotros no perdíamos nuestra condición de obreros y allí se nos planteaban los problemas reivindicativos de salarios, de horas, ahora, aplicando los medios, efectivamente, las formas que correspondían allí, pero era una lucha, claro que era una lucha. ¿Me permites que...? Déjame decirte una cosa, porque es que me parece que de todas maneras nos movemos en un nivel un poco superficial, porque lo que estamos diciendo es un apriorismo muy evidente. Cada militante, esté donde esté, cada revolucionario esté donde esté, por sí solo constituye un frente de lucha. Ahora, lo que nos interesa profundizar, me parece a mí, no es en esto, que es una evidencia, sino este frente de lucha, qué particularidades tiene. Y entonces lo que hemos de profundizar es en qué es la cárcel y cómo
hay que actuar dentro de la cárcel para resistir y, en la medida de lo posible, atacar al enemigo, teniendo muy en cuenta que resistiría es atacar al enemigo, por supuesto. Bueno, yo en esta cuestión lo primero pero creo que que deberíamos plantearía profundizar es un poco la por aquí. consideración de que un militante solo es ya un frente de lucha es una consideración de carácter ético, con una valía a ese nivel, pero que no nos esclarece nada en absoluto. No, es decirnos que la revolución es una cosa ética muy importante, ¿no? Evidentemente. Que la ética yo puede quisiera ser puntualizar un asunto. Vamos a ver. Yo entiendo por frente de lucha, este carácter ofensivo, cuando se lleva a cabo una huelga general universitaria, obrera, o de ambas cosas a la vez. Entonces, se ataca al enemigo por conquistar unos objetivos, por mejorar no las condiciones materiales de existencia simplemente de la clase obrera, es decir, por mejoras salariales, reivindicaciones, etcétera, sino por conquistar posiciones políticas y sociales superiores a las que se tenían antes. Esto para mí es ofensivo. Estos son frentes de lucha. Es decir, es avanzar, es ocuparle terreno al enemigo. Ahora, en la cárcel, difícilmente se puede plantear este tipo de reivindicaciones. Pienso yo que en la cárcel de lo que se trata es de, en todo caso, obligarle al enemigo a reconocerte como lo que somos. Enemigos suyos, pero unos enemigos determinados. Un momento que no he terminado. Un momento, que no he terminado. Obligarle a reconocerte como lo que somos. Presos políticos. En definitiva, lo que vamos a conseguir ahí es, mediante nuestra resistencia, un estatus, un estatuto. Lo que hemos pedido muchas veces, un estatuto del preso político. Nos lo den de derecho o nos lo reconozcan de hecho, como en definitiva muchas veces nos lo han tenido que reconocer. Y eso lo sabemos todos los que hemos estado en la cárcel. Que nos han tenido que reconocer un estatuto y un régimen especial. Lo hemos perdido muchas veces, otras lo hemos recuperado. Ahora, en la cárcel, en definitiva, no puedes emprender acciones ofensivas de tipo político para mejorar condiciones políticas y sociales de nada. En la cárcel nosotros lo que hacemos es mejorar nuestras condiciones como presos políticos y como individuos. Un momento. Y cuando hacemos una huelga de hambre, en definitiva, yo pienso que eso, utilizado cuando se utiliza realmente con sobriedad, con responsabilidad, después de haber estudiado todas las posibilidades y haber agotado todo lo que hay que agotar, es entonces cuando los hombres, casi reducidos a su más mínima expresión de hombres, o si tú quieres, a su más amplia expresión de hombres, ellos como tales, como individuos, en vista de que no tienen nada que hacer política, social, culturalmente, en vista de que no tienen nada que hacer como grupos políticos, en vista de que no tienen nada que hacer en todos esos órdenes, responden al enemigo diciéndole, pues no señor, no nos puedes, nos has podido políticamente, nos has podido físicamente, pero no nos puedes humanamente y te hacemos frente. Un momento porque por aquí voy para darle un poco a lo que estamos hablando. Me parece que deberíamos entrar por este camino, un poquito más de profundidad. Es decir, apartarnos un poco quizá de la cuestión ahora táctica, política, etcétera, de frente de lucha, que no nos llevaría, me parece, que a un terreno muy limitado. Porque creo que hay otra vertiente muy importante cuando digo que es un frente de lucha, que es personal y que es colectivo, porque entonces cuando se ve que lo personal pasa por lo colectivo, es decir, el problema... O al revés. El problema, Marín, 8 años de cárcel, Entonces, ¿ha resistido la cárcel como la ha resistido y ha salido entero, etcétera? En la medida en que ha salido entero, solo porque tenía una táctica política muy clara de comportamiento allí, o no la tenía, no, lo ha sido porque día a día, desde un punto de una vertiente mucho más humana, mucho más concreta, de hombría, de resistencia, de ver, de comportamiento, ha vencido al enemigo por aquí. Estoy de acuerdo. Por aquí me gustaría profundizar. ¿Cómo definir la situación del preso político? Pero cómo definirla no con las características fáciles de lectura que podemos tener sobre rejas, muros, guardia civil, director, demás. Creo que hay algo que es muy difícil de plasmar ante los demás. Es la situación de dislocación del sujeto. Es decir, en el momento en que atraviesas el rastrillo, entras en unas dimensiones espacio-tiempo absolutamente distintas, en las cuales la analogía con tu experiencia vivida hasta ese momento es prácticamente imposible. El sujeto sufre en ese momento una total fractura, una pérdida de dimensión histórica. Entonces, ¿cómo definir esto? Bueno, yo me atrevería a decir que lo que el enemigo pretende con nosotros cuando estamos en la cárcel es, y ellos tienen la palabra, y es suya, reducirnos.
Pero reducirnos no solamente físicamente, sino reducirnos psicológicamente, mentalmente. Es decir, ellos quieren encogernos. Ellos quieren, y yo creo que hay una imagen que puede reflejar muy bien su pretensión, su objetivo, y es la imagen del feto. El feto es una figura así. Bueno, pues esa es la figura que ellos quieren conseguir de nosotros. Ellos quieren que el preso político sea en la cárcel y salga de la cárcel, y lo he dicho antes, me parece, seco políticamente. Quieren secarlo, quieren despolitizarlo, quieren devolverlo a la vida privada, quieren devolverlo a la familia, quieren devolverlo al trabajo, quieren devolverlo a la productividad, quieren devolverlo a la sociedad. Ese es su objetivo. Quieren que nos olvidemos de todo, quieren que nos apartemos de todo. Ese es su objetivo. Un policía seguramente el mejor de los que yo he conocido, porque desde el punto de vista de la brigada social era el más eficaz, el que más profundizaba, lo que pretendía de nosotros era despolitizarnos, era rompernos. No solamente arrancarnos una confesión, no solamente arrancarnos una declaración, no solamente arrancarnos una acusación contra otros compañeros y contra el aparato, contra la organización. Lo que quería era que nosotros nos rindiéramos, nos entregáramos. Eso es lo que quería. Otro problema preocupante y que quizá está mal investigado, porque a veces al resolverlo le echamos mucho dogmatismo, mucha voluntad de que todo vaya bien, es saber si realmente la represión consigue o no consigue sus objetivos. Es decir, si la mayoría de los militantes presos políticos, al salir, continúan o no continúan manteniendo una actividad militante. No digo una simple actividad, que es lógico, aquí sí que en general la represión no consigue sus objetivos, de no abdicar de las creencias, de una postura ante la vida revolucionaria, sino de el continuar una actividad militante con todo lo que entraña de sacrificio a la vida personal, de entrega, de capacidad, etc. A mí me preocupa porque mi experiencia personal me dice que en general, y sobre todo cuando la represión actúa a nivel de hombres o mujeres que han estado muchos años en la cárcel, aquí la represión consigue bastante. Es decir, mi experiencia me dice, después de haber conocido a centenares y centenares de hombres encarcelados con un historial de muchos años de encarcelamiento, que la mayoría al salir no milita. Y no milita porque haya perdido, ya digo, su creencia, sino porque realmente no está en condiciones para poder militar, porque ya los hechos le desbordan, porque ya no hay una capacidad para ello. E incluso no simplemente por la represión en el sentido estricto, sino yo diría que está porque la experiencia misma de la cárcel, con todo lo que supone de marginación, de vivir otro tipo de experiencias humanas, de llegar a ciertos niveles de profundidad de lo que pueden ser en un momento dado toda una serie de relaciones vitales para el individuo, con las cosas, con las gentes y tal, le lleva hasta cierto punto a una inadaptación que luego, al salir en la calle, se plasma. Es decir, entonces tenemos la persona que sale resquebrajada, con un desconocimiento determinado de la realidad que le incapacita para militar, y al mismo tiempo con un grado determinado de marginación, producto por una experiencia tan particular, tan extrema, tan límite como la cárcel, que le lleva también a un determinado tipo de conducta social que muchas veces también está en contradicción con las exigencias de la militancia. Es decir, en este sentido, a mí me gustaría que opináramos sobre esta cuestión en la que ya digo que muchas veces le echamos mucha voluntad porque operamos con el dato de que la gente es antifranquista. Pero, ¿tú crees que es así, por ejemplo, Marín? Bueno, yo verdaderamente, con la matización que acabas de hacer, pues comparto, pero mínimamente, supuesto que tú la enfocas
en una mayoría. Entonces yo en eso es lo que discrepo, ¿no? Yo me parece a mí que mi experiencia de cárcel me demuestra todo lo contrario, sino que es una minoría la que deja pues verdaderamente de militar. Yo en este aspecto creo que tú puedes tener, por lo menos en el tiempo que hemos vivido juntos en la cárcel, tú has podido ver palpablemente de que eso no es así, sino que la mayoría de los militantes que hemos estado conjuntamente en la cárcel es una mayoría aplastante la que continuamos en la lucha en la calle. En fin, yo me parece a mí que esa es la opinión que tengo. O sea, la comparto, pero a la inversa de como tú la planteas. A mí mi experiencia personal me dice que efectivamente para el militante que ha permanecido en la cárcel un periodo relativamente corto, su incorporación a la lucha le es mucho más fácil que aquel militante que ha estado ha tenido una larga permanencia en la cárcel. Para este le es muy difícil después, a la salida, volver a tomar el ritmo otra vez de la lucha. Y se encuentra con una serie, además, de problemas muy humanos con los cuales tiene que enfrentarse. Hay que pensar que durante 35 años de dictadura franquista ha habido una serie de presos políticos con condenas que han oscilado en los 20 años, 18, 17 años y demás. Muchos de estos presos no han conocido ni a sus hijos, no han conocido casi ni a su familia. Yo, mi caso personal, ¿no? Yo he conocido a mi hija en la prisión y he conocido en la prisión a los hijos de mi hija, a mis nietos. Entonces, cuando este hombre sale a la calle, se encuentra con toda una serie de problemas muy humanos, pero con los cuales tiene un compromiso moral. Pero luego, de cara a la lucha, se encuentra con una serie de problemas que, aunque en la cárcel él ha tratado, efectivamente, de seguir el pulso a la lucha, no es lo mismo que vivirlo físicamente. Y se encuentra efectivamente, un tanto marginal. Le cuesta mucho trabajo. Yo os digo sinceramente que a mí me ha costado mucho trabajo y me sigue costando trabajo el volverme a adaptar a una situación tan cambiante, tan distinta a la que he dejado hace 25 años. Porque es que, claro, es que cuando se ha pasado años y años de cárcel, y esta es una tónica durante un periodo muy largo en muchos de los revolucionarios, es decir, de condenas de 10, de 20, hay estudios en este sentido que demuestran que una condena de más de 5 años es anular la personalidad de una persona. Es decir, eso, queráis o no, le marca a uno y en ese sentido la represión franquista ha conseguido y consigue un objetivo, que es ese. Ahora, ¿qué es lo que a mí me ayuda a situarme? Pues el compartir rápidamente, pero no es que ver lo que... Pero a un cierto nivel, después de que has superado esa primera fase que creo que decías que más emocionante, el salir, o que no sabes qué hacer con una mujer, o con un interruptor de la luz, o con un coche, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando ya ha pasado el tiempo y más o menos ya estás aquí. ¿Pero tú crees que todavía uno continúa funcionando igual? No. Y que los otros, además, que comprenden cómo funciona... Ahí el enemigo ha conseguido lo que has realizado. Te ves disminuido en tu capacidad y en toda una serie de cosas. Hay un porcentaje muy elevado que... No ha seguido el ritmo de todas maneras, como era debido, ¿no? No te encuentras hasta en el lenguaje, en las cosas, no tienes esa rapidez de reflejos que tenía, aparte de los años, claro que ha pasado, ¿no? Creo que hay una cuestión que hemos dejado de lado dentro de este panorama más o menos del aspecto ético del sujeto en la cárcel, ¿no? Y es el problema de la mujer. El problema de la mujer, conocido por muchos en las cárceles, también en el exterior, vemos que está totalmente abandonado. Se ha hablado de las acciones sumamente incorrectas llevadas por la única central de mujeres que hay, la de Alcalá. Se ha hecho una crítica de esto, pero creo que nunca se ha profundizado
en lo que suponía la situación de la mujer y en la discriminación que hacia la mujer existe en este sentido por parte de las organizaciones políticas de cara a la atención de la mujer que está cumpliendo una condena o que está detenida, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que sería bastante importante el que viésemos un poco por qué se ha dado esto, ¿no? En primer lugar, está en que la mujer es siempre minoritaria con respecto al hombre. Entonces, dentro del volumen de presos políticos en el país, realmente es muy poco el número de mujeres. En segundo lugar, en muchos casos es una mujer que cae accidentalmente, más por su relación con el compañero, es decir, es un poco una militante subsidiaria. Entonces, otros casos en que no lo es una mujer con una participación política, una dedicación enorme, pero se encuentra con que a la hora de entrar en una cárcel empieza a sentirse un poco en el abandono. Es hasta qué punto se la atiende exclusivamente como un aspecto sentimental. Es decir, llega el día del cumpleaños de tal o tal militante revolucionaria, o bien el día del 1 de mayo, y entonces llegan los miles de tartas, las rosas rojas o los claveles rojos. Pero la mujer sigue sufriendo una discriminación que no es sino el reflejo aumentado, porque allí todo se lleva al límite de la discriminación y del aspecto subsidiario que con respecto a la mujer revolucionaria todavía permanece, que quizá empiece a asumirse, pero que tiene todavía un largo camino que recorrer respecto a la militancia femenina, respecto a lo que es la mujer revolucionaria. Entonces, en este sentido, nos hemos encontrado durante más de 2 años con que las noticias han sido esporádicas, la clásica información triunfalista que parece que viene a gratificarte emocionalmente, pero que no cumple ninguna otra misión, careciendo por completo de una información mínima de la situación de la lucha en la calle. Esto, las repercusiones son graves, y son graves en 2 aspectos. Primero, porque allí se verifica una degradación de la militancia revolucionaria. Se lleva al mismo tiempo como degradación de esta militancia revolucionaria, como falta de vinculación al esquema general de lucha, a una falta también de perspectiva de futuro revolucionario. Y ello supone que muchísimas veces las acciones allí responden a situaciones, digamos, viscerales, por la propia falta de perspectiva que a todos los niveles políticos se tiene. Y por otra parte, esto supone unas secuelas de cara a la salida de esa militante, a su reincorporación a la lucha revolucionaria en la calle. Pero, sin embargo, a pesar de toda esa acción represiva del enemigo, lo que el enemigo no ha conseguido en la mayoría de los casos es que el militante revolucionario haga dejación de sus principios a la hora de, ya en la cárcel y a la hora de salir. Yo tengo que decir por experiencia propia que para mí una de las cosas que más me ha ayudado a la hora de salir a la cárcel ha sido mi contacto con una realidad que, independientemente de que en la prisión nosotros lo seguíamos de cierta forma, no era lo mismo que vivirlo físicamente. Y para mí lo que ha sido decisivo no ha sido solo el contacto con los veteranos de la lucha, con los cuales establecí contacto y demás, sino mi contacto con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que se habían incorporado a la lucha, que cuando yo he visto todo eso, para mí ha sido eso decisivo, porque eso era, ¿cómo decir?, un poco, perdonadme, pero era como algo en lo cual nosotros habíamos contribuido. Es decir, era, si queréis, un granito de arena que nosotros habíamos puesto, pero un granito de arena que había hecho toda esa montaña de cambios en que nosotros nos encontramos. Para mí eso ha sido decisivo, como digo, y desde luego yo vuelvo a insistir en que, desde luego, salvo casos muy excepcionales de deserciones, en general, el hombre, a pesar de haber estado todos esos años en la cárcel, lo que no ha podido conseguir el enemigo, pese a su represión, ha sido el que ese militante revolucionario haya hecho dejación de todos sus principios. Yo añadiría una cosa, Narciso. Yo pienso una cosa, es que el enemigo, a veces, cuando lo consigue vencer a un individuo,
a 10, a 100, y les puede y les doblega, les despolitiza, ese es su objetivo fundamental, despolitizar, y les aparta, les margina y les devuelve, por así decir, a la vida privada, les despolitiza. Pero lo que el enemigo no ha conseguido, por lo menos hasta ahora, es romper, eliminar las causas, las razones, los objetivos por los cuales nosotros y muchos otros, y los que vendrán, hemos pasado y pasarán por la cárcel. Es decir, que el enemigo puede a un individuo, puede a 2, puede a 20 y a 200 y a los que sea, pero no puede a la causa. Exactamente. Cuando nosotros salimos de la cárcel, nosotros podemos salir mejor, a medias o peor, o muy mal, como sea. Pero con una cosa nos encontramos, y es una cosa muy sencilla: la lucha continúa. Exactamente. La lucha continúa. Y ahí está la victoria nuestra, y ahí está la derrota del enemigo. Exactamente. Yo te quería decir una cosa también, en ese sentido. A mí, en mi contacto con esas nuevas generaciones y con toda una serie de gentes, se me ha hecho una pregunta, repetidas veces. La pregunta de que, después de haber explicado todo el proceso mío, mi estancia en la cárcel, los 25 años, todas esas cosas, algunas gentes me han preguntado, bueno, ¿y usted, Narciso, después de tantos años de cárcel y de sufrir todo eso, usted ahora, qué es lo que piensa de todo esto, todo su sacrificio, todo eso? ¿Qué ha servido? Yo la respuesta que he dado sinceramente y la sigo dando es de que merecía la pena todo ese sacrificio ante los cambios y la situación que yo estoy viviendo, porque, como decía antes, en cierto modo nosotros nos consideramos pues que hemos contribuido, en muy pequeña medida, pero hemos contribuido. Yo, por ejemplo, en mis 10 años de cárcel, yo he sostenido, he experimentado una serie de vivencias personales, inolvidables, profundas, como de ninguna manera he vivido ni pienso vivir en la calle. Y no simplemente las más agradables. Es decir, yo he sentido el miedo, y he sentido el miedo hasta lo más hondo. He sentido el hastío y he sentido el hastío hasta lo más hondo. He sentido la irritación y la he sentido hasta lo más hondo. Allí, por ejemplo, pues me he hecho las pajas con una carga y una sublimación erótica, con un llevar a la imaginación hasta el límite. Y lo mismo en las pajas que podría decir que cuando estaba leyendo, que cuando estaba imaginando viajes en celdas de castigo, de donde fuera, bueno, con una carga enorme, como nunca pensaba yo que la imaginación del hombre pudiera llegar hasta allí. Al mismo tiempo, he visto a los camaradas, a los amigos, a la gente dar lo mejor de sí mismo, como en la calle. Raramente veo darlo. Es decir, que he tenido vivencias que para mí han sido inolvidables. Claro, sería imbécil de esto querer deducir de que la cárcel es el mejor de los mundos. Bueno, después de tu canto nostálgico al mundo perdido, yo también te quiero decir algo. Pienso que el revolucionario no descubre su entusiasmo por la vida en la cárcel. O sea, una de las causas que considero fundamentales para un proceso de lucha, para un proceso de inserción revolucionaria, es precisamente un entusiasmo por la vida, una pasión, una energía. Y esto es previo. En todo caso, lo que te ayuda allí a descubrir el potencial humano en su carga tanto positiva como negativa es precisamente este entusiasmo, esta pasión. Y es algo que continúa después. Y si no continúa, entonces mejor que pleguemos, porque si no te conviertes en una especie de asceta melancólico, en algo absolutamente negativo. ¿Qué opinas? Es que no son solo momentos de vocación. O sea, no puedes vivir ni de un recuerdo, ni solo lo que sea de allí es hermoso, bueno y bonito.